Matemáticas. Polígonos y su contorno. Estimadas alumnas y estimados alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Cortés y mi compañero es el profesor Alejandro Sandoval. Es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de esta sesión se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Gracias, profesor. Recuerden la importancia de tomar notas de la información que consideran importante. Y si lo necesitan, pueden volver a ver la sesión. Iniciamos. En esta ocasión trabajaremos un tema de geometría relacionado con el contorno de las figuras, el perímetro. Observarán las diferencias y las relaciones entre las fórmulas en polígonos regulares e irregulares, así como la construcción de estas mismas. Alumnas y alumnos, les recomendamos tener cerca de ustedes su cuaderno de la asignatura o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz o bolígrafo para escribir, goma, regla, transportador, tijeras y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Como saben, hacer ejercicio es un hábito saludable. Nos ayuda a reducir el estrés, a prevenir problemas de salud y, por supuesto, nos ayuda a sentirnos mejor. En mi caso, por ejemplo, solía salir los fines de semana por las mañanas a correr a un deportivo, cercano a mi domicilio. Por las circunstancias actuales ya no me ha sido posible hacerlo, pero me agrada bastante correr en la pista que estaba alrededor del terreno. Al investigar con el responsable del lugar, me enseñó un plano del deportivo y me permitió realizar una copia de este, para poder calcular los metros que recorro en una vuelta completa alrededor del deportivo. Les mostraré el dibujo y les sugiero que lo repliquen en su cuaderno. En la imagen pueden observar el deportivo delimitado por el contorno del color negro. Como pueden notar, al centro hay una cancha de fútbol rápido. Las medidas de cada lado del deportivo es diferente. El segmento AB mide 95 metros, el segmento BC 55 metros, el segmento CD 115 metros, el segmento DE 85 metros, el segmento EF mide 20 metros y el último segmento, FA, mide 230 metros. Ejercitarse es un muy buen hábito, profesor Carlos. Correr implica un proceso complejo y coordinado, en donde se involucra todo el cuerpo. Y volviendo al tema del terreno, me gustaría plantearles la siguiente pregunta. Les sugiero a alumnas y alumnos anotarla para reflexionar. ¿Qué forma tiene el deportivo? Supongamos que el terreno es totalmente plano y que el profesor sigue corriendo en la medida de lo posible el perímetro del terreno. Con estos datos respondan la siguiente pregunta. Aproximadamente, ¿qué distancia recorrerá el profesor al dar una vuelta completa al deportivo? Ahora demos respuesta a esas preguntas. El deportivo tiene forma de polígono irregular, ya que, como saben, en este tipo de figuras no tienen todos sus lados con la misma longitud y no todos sus ángulos interiores miden lo mismo. Ahora que ya conocemos qué forma tiene el deportivo, podemos dar respuesta a la segunda pregunta que planteó el profesor Alejandro. ¿Qué distancia recorro al dar una vuelta completa? ¿Ustedes qué operación realizaron para determinar esta distancia? Correcto. Una adición. Ahora calcularemos el perímetro del deportivo, efectuando la suma de todos sus lados. El segmento AB mide 95 metros. Más el segmento BC, que mide 55 metros, más 115 metros del segmento CD, más el segmento DE, que mide 85 metros, más EF, con medida de 20 metros, más FA, que mide 230 metros. Esto nos da como resultado 600 metros, que es el perímetro de la figura y representa la distancia aproximada que corre el profesor Carlos en una vuelta completa al deportivo. Y esos metros los corrí en 5 minutos, profesor Alejandro. Ahora, si decidiera correr alrededor del campo de fútbol,
¿cuántas vueltas debería darle para conseguir los 600 metros que recorro en una vuelta completa alrededor del deportivo? Como podemos observar, el campo de fútbol tiene forma rectangular. Mide 110 metros de largo por 90 metros de ancho. Las principales características del rectángulo son que tiene lados paralelos iguales 2 a 2 y sus 4 ángulos son rectos. De acuerdo a estas características, podemos decir que el rectángulo es un paralelogramo y forma parte de la familia de los cuadriláteros. Para contestar a la pregunta, ¿cuántas vueltas debería darle para conseguir los 600 metros que recorren una vuelta completa alrededor del deportivo? Encontramos el perímetro de la cancha. ¿Cómo podemos obtenerlo? ¿Cuál es el resultado? Así es, sumando el valor de sus 4 lados, 110 metros más 90 metros más 110 metros más 90 metros. Esto nos da como resultado 400 metros, que representa una vuelta completa. Entonces, ¿cuántos metros más nos faltará para 600 metros? Para conocer este dato, profesor, debemos restar 600 metros menos 400 metros. Esto nos da como resultado 200 metros. Si por una vuelta completa alrededor del campo fueron 400 metros, para completar los 600 metros, necesitamos dar media vuelta más. Para contestar la pregunta, una vuelta completa alrededor del deportivo equivale a dar una vuelta y media alrededor del campo de fútbol. Profesor, me parece interesante saber que correr lo mismo dando una vuelta y media al campo de fútbol que si le dieras una vuelta completa al deportivo. Pero me causa mucha curiosidad saber, ¿cómo encontraban el perímetro de las figuras en la antigüedad? Porque en la actualidad tenemos varios instrumentos que nos ayudan a medir objetos y que antes no existían, como cintas métricas, flexómetros, topómetros y distanciómetros sónicos, entre otros más. Profesor Alejandro, ¿qué te parece si vemos el siguiente audiovisual que nos ayudará a resolver esta duda? Al igual que tú, profesor, algunos alumnos y alumnas pueden tener esta misma inquietud. Acompáñenos. Mateo, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Mi regla. Tengo que medir algunas cosas, pero no la encuentro. ¿Y por qué no intentas medir de otra forma? ¿Cómo? Si te refieres a medirlo con 1 metro, tampoco lo encuentro. No, Mateo. Mira, este video es para que entiendas a qué me refiero. En toda actividad humana existe la necesidad de medir objetos y cosas. Si queremos saber cuánto alambre de púas se requiere para cercar un terreno, es necesario conocer su perímetro. O para confeccionar una prenda de vestir, se deben determinar tanto las medidas de lo que se coserá como el ancho de la tela que se usará. Hoy en día es natural utilizar las unidades de medida de longitud, por ejemplo, el centímetro, el metro o la milla en el sistema inglés. Pero, ¿cómo medían la longitud en la antigüedad? En todas las civilizaciones antiguas, el hombre se enfrentó a la necesidad de medir cosas, por lo que recurrió a su cuerpo para hacerlo. Con la longitud de sus pasos, medía extensiones de tierra, y si requería medir extensiones menores, empleaba la longitud de su pie. Para mediciones verticales, utilizaba el codo, que era la longitud que había desde el codo hasta la punta del dedo medio. Para mediciones horizontales más pequeñas, usaba la cuarta, que es la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar. Cuando empezaron los intercambios comerciales, las diferencias en las longitudes, dadas por los distintos tamaños de pies, brazos y manos, generaron problemas. Entonces, fabricaron instrumentos de medición que tuvieran una medida estándar, la cual se basaba posiblemente en las dimensiones del cuerpo del emperador o gobernante en turno. Así, los egipcios esculpieron en el muro de piedra de un templo la longitud patrón del codo, cuya medida actual es de 52.5 centímetros, para que cualquier persona pudiera comprobar el instrumento de medición que había fabricado en piedra o madera. Los chinos usaban reglas metálicas construidas a partir del chi, unidad de medida obtenida de la longitud del antebrazo. En la actualidad, el chi sigue siendo una unidad de medida tradicional en China.
Su longitud es de 1/3 de metro, es decir, 33.3 centímetros. Para medir longitudes mucho más grandes en la antigua Grecia y en Egipto, utilizaban los estadios, cuya medida varió según la época y el lugar. Los romanos, por su parte, determinaron la milla romana, que equivalía a 1000 pasos. Los chinos utilizaban el li, aunque su valor variaba según la época y el lugar. En la actualidad se ha estandarizado en 500 metros. ¿Y cómo medían el perímetro de la tierra que poseían o de los campos que cultivaban? Los babilonios vivieron en Mesopotamia, una fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Como consecuencia de las obras de canalización y regadío que se servían de las aguas de los ríos para regar sus tierras y de las inundaciones provocadas por estos, tuvieron que resolver problemas de medición de la tierra. Asimismo, las inundaciones provocadas por el río Nilo en el antiguo Egipto obligaban a los agrimensores o tensadores de cuerda, como los llamó Heródoto, a recalcular las lindes de los campos año tras año. Las herramientas básicas eran una varilla de codo para mediciones cortas y una cuerda de calibración de 100 codos para mediciones largas. Estas cuerdas eran anudadas en intervalos de igual distancia. Luego se extendía la cuerda alrededor del terreno y bastaba contar los nudos para conocer su perímetro. Uno de los primeros ejemplos de una medición de terreno, utilizando medios matemáticos, se encuentra en el antiguo Egipto. La Gran Pirámide, construida alrededor del año 2700 antes de nuestra era en Giza, demuestra los conocimientos egipcios de las técnicas de la agrimensura, pues esta exhibe una base casi perfectamente cuadrada y sus 4 lados están situados directamente al norte, sur, este y oeste. ¿Conoces cuál es la longitud de un paso largo tuyo? ¿De tu pie, de tu cuarta o de tu codo? Mide todas estas longitudes con una regla y recuérdalas, porque te pueden servir en cualquier momento para tener una buena aproximación de la distancia de tu casa a la escuela, del largo de una tela, del perímetro de un terreno o la talla de tus zapatos, entre muchos otros casos. Me parece interesante, profesor Alejandro, la manera en que se medía la longitud en la antigüedad. Las civilizaciones tuvieron necesidad de medir cosas y para ello requerían de utilizar las medidas del cuerpo, como la longitud del pie, el codo o la longitud entre el dedo meñique y el dedo pulgar, que se conoce como la cuarta, entre otras. Y me parece sorprendente que hoy en día sigan siendo útiles. Esta última forma de medir que mencionas me recordó cuando de pequeño jugaba con mis amigos a las canicas, cuya dinámica consistía en lanzar una canica para golpear la canica adversa, y la distancia entre estas debería ser menor a una cuarta parte para poder ganar. Volviendo al tema de los contornos en polígonos regulares, profesor Alejandro, ¿ha observado imágenes con la forma que tienen las celdas de un panal de abejas? Puede notar que la construcción de esta colmena está realizada con polígonos, específicamente con hexágonos regulares, y me parece un ejemplo que podemos observar en la naturaleza. Así es, profesor. Además, las abejas son fundamentales en el medio ambiente, ya que su labor de polinización es insustituible. Sin esta, una tercera parte de nuestra alimentación desaparecería. Pero conozcamos un poco más sobre los panales. Son estructuras formadas por celdillas de cera que comparten paredes en común y las abejas la utilizan para contener sus larvas. Para ilustrarlo, veamos la siguiente imagen. En la imagen pueden ver cómo las abejas construyen sus celdillas, que adquieren la forma de un polígono regular, llamado hexágono. Les sugerimos escribir la siguiente pregunta para reflexionar. ¿Cuál será la medida de cada lado de la celdilla? Muy buena pregunta, profesor Alejandro. El tamaño de la celdilla es un factor muy importante. Incluso se puede decir que sin el tamaño adecuado, las abejas no pueden vivir en armonía con la naturaleza. Varios investigadores han realizado estudios para determinar la medida de un lado de la celdilla,
que es de aproximadamente 5.44 milímetros. Profesor Carlos, con este dato que tenemos podemos encontrar el perímetro aproximado de una celdilla. Para ello le sugerimos a alumnas y alumnos dibujar en su cuaderno o en una hoja reutilizable la siguiente imagen. En la imagen pueden observar la celdilla de un panal de abejas en color amarillo. La medida de cada lado de la celdilla es de aproximadamente 5.44 milímetros. Listo, calculemos el perímetro aproximado de la celdilla. Podemos obtenerlo realizando una adición o una multiplicación, ya que sus lados son iguales por ser un polígono regular. Deben tener en mente que todos los polígonos regulares tienen sus lados iguales y sus ángulos interiores también valen lo mismo. Por esto, para obtener el perímetro de manera más sencilla y rápida, buscamos el producto. Multiplicaremos el número de lados, que en este caso son 6, por el valor de la medida de uno de ellos, que es 5.44 milímetros. Podemos decir que el contorno o perímetro de una celdilla del panal de abejas es de aproximadamente 32.64 milímetros. Analizando este ejemplo, podemos determinar la fórmula para encontrar el perímetro de cualquier polígono regular. El perímetro será igual al valor de uno de sus lados por la cantidad de lados que tiene la figura. Por ejemplo, en el caso del triángulo equilátero, su fórmula es P igual 3 veces la medida de su lado. Para el cuadrado, el P igual 4 veces su lado, 4L. Del pentágono es P igual 5 veces su lado, 5L. Y así sucesivamente. Observen el siguiente recurso visual con polígonos donde su lado es de medida 10. Tengo otro ejemplo cercano, relacionado con perímetros, profesor. El otro día visité a mi tía Lili, que vive en el estado de Pachuca y tiene una pequeña granja que quiere cercar para que pasten sus vacas. ¿Cuántos metros de malla de alambre se requieren para cercar el terreno de mi tía Lili? Dibujen en su cuaderno el siguiente plano del terreno de mi tía. En la imagen pueden observar el terreno en color verde. Las medidas de cada lado son diferentes. El segmento AB mide 195 metros. El segmento BC, 134 metros. El segmento CD, 210 metros. El segmento DE, 98 metros. El segmento EF mide 310 metros. Y el último segmento FA tiene como valor 464 metros. Profesor Alejandro, el terreno de tu tía no tiene sus lados iguales como en el caso del panal, pero sí tienen sus lados como en el deportivo en el que corro. Ya saben que este tipo de figuras se le conoce como polígono irregular. Vean que sus lados no son iguales y tampoco sus ángulos internos miden lo mismo. Pero, ¿cómo encontraremos el perímetro de este polígono irregular? Buena pregunta, profesor Carlos. Creo que nuestras alumnas y alumnos ya saben cómo encontrar el perímetro de este tipo de figuras. Así es. Lo que tenemos que hacer es sumar todos sus lados y así encontraremos los metros de malla de alambre que necesita comprar mi tía Lili para cercar su terreno. Encontremos el perímetro del terreno sumando el valor del segmento AB, que es de 195 metros, más el valor del segmento BC, 134 metros, más 210 metros, que es el valor del segmento CD, más el segmento DE, que es 98 metros. Más 310 metros del segmento EF, más el último segmento FA, que es 464 metros. Obtenemos como resultado 1411 metros, por lo que tu tía necesita comprar 1411 metros de reja de alambre para cercar el terreno. Profesor, es útil conocer la medida del contorno de las superficies para evitar gastar de más y llevar lo suficiente para poder cercar todo el terreno, como en este ejemplo. Conocer el perímetro nos es de gran utilidad en muchos otros casos. Por ejemplo, me imagino que usted, profesor, sabe lo que es el zoclo, o también conocido como rodapié. Efectivamente, profesor. Es la moldura de madera o cerámica que se coloca en la base de la pared, entre el piso y el muro, para que se proteja de golpes. Correcto, profesor.
Ahora anoten la pregunta que viene acompañada del croquis de la sala de esta casa. Como pueden observar, la figura es la de un polígono irregular, por lo que habrá que sumar uno por uno todos sus lados. Dibujen la figura y observen que la distancia del segmento AB es de 8 metros. La de BC es de 2.88 metros. CD mide 2.64 metros. El segmento DE es de 2.9 metros. El EF mide 4 metros y el segmento FA mide 5.36 metros. La pregunta es, ¿cuál será la longitud del rodapié? Para responder la pregunta, obtendremos la suma de 8 más 2.88 más 2.64 más 2.9 más 4 más 5.36. El resultado, 25.78 metros. Corresponde a la longitud total del zoclo o rodapié que se necesitará. Observen que en los polígonos irregulares es necesario sumar uno por uno los lados de la figura, mientras que en los polígonos regulares se puede multiplicar la medida de uno de los lados por la cantidad de lados que tenga el polígono. Hemos terminado nuestra sesión. Apoyen sus anotaciones y el conocimiento adquirido revisando en su libro de texto el tema Perímetro de polígonos y realicen las actividades que ahí les sugieren. Se encontrarán con cuestiones muy interesantes y si lo necesitan, recuerden que pueden volver a ver la sesión más tarde. Listo, es todo por ahora. Fue un gusto acompañarlos en este viaje de conocimientos por el mundo de las TICs. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.